La siguiente actividad que vamos a trabajar es la crítica especializada. Mi nombre es la profesora Anaís Bonilla. En la siguiente interrogante establece que señala las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas e indica en qué párrafo del texto has comprobado la veracidad de los datos. Con relación a los siguientes indicadores, son verdaderas. La veracidad de ellas, se hizo la revisión de qué trataba el documental y en todas hay una veracidad de la información. Aquí podemos ver los fragmentos que pueden ser verificables dentro de lo que es la veracidad de los datos. Tenemos los creadores, tenemos a la temática como tal, tenemos a qué hace referencia, en este caso hacia el aspecto de los vikingos. Entonces podemos ver estos fragmentos salen del texto y pueden ser verificados sus datos. Tenemos que sus creadores son Anna y Eli, allí podemos verificarlo. Todo universo es una alegoría de la crisis de los refugiados y los problemas que plantean las migraciones. Aquí podemos ver el de las migraciones. Y la temática presente de guerreros vikingos en medioevo, podemos verificarlo también. Por eso podemos identificar que son verdaderas las siguientes afirmaciones. En la siguiente interrogante dice: ¿sabes quién es Vincent? Explícalo. Si no lo sabes, podrás deducir quién es por lo que se dice en el texto. Comprueba si tu suposición es correcta buscando la información en internet o en una enciclopedia. Vemos aquí el fragmento del texto donde aparece el nombre de Vincent, en donde establece que dice no hablanse como escribe Vincent. Entonces automáticamente nos hace referencia es que es una persona que escribe algo acerca de alguna temática. Esa es la suposición que nos da, pero al investigar vemos las siguientes características del sujeto que se habla en el texto. Y al revisar vemos que Vincent fue un dramaturgo y poeta noriego, nacido en el 20 de marzo de 1828 y falleció el 23 de mayo de 1906. Este escritor trabajaba la temática realista, un aspecto dramático, de crítica social. Entonces prácticamente lo que expone, utilizando el nombre de este señor, es exponiendo de que los elementos característicos que usaba en su obra se pueden ver que se establecen como un elemento crucial. En este caso establecen de que no hable como un elemento literario ni enmarcado con aspectos que no estén contextualizados con la situación que se presenta en la serie. Con relación a la siguiente interrogante, que es la paradoja temporal, establece, según el texto, plantea los viajes en el tiempo por medio de movimientos masivos de personas refugiadas. En este caso establece que aquellas personas que fueron exiliadas o tenían problemas dentro de sus contextos, realizaron viajes en el tiempo para resguardarse de algunas situaciones bélicas o situaciones de violencia como tal en el contexto que vivían. En el caso de cómo han solucionado los creadores de la serie El Misterio del Tiempo la cuestión de los viajes en el tiempo, establecen diferentes tópicos, ya que los viajes del tiempo no existen. Establecen otros elementos cruciales, como que abordando más la temática en sí, o sea, que no sea el eje central los viajes en el tiempo, sino las circunstancias de contexto histórico que viven los sujetos. Y establece elementos cruciales como lo que se evidencia en los siguientes aspectos.
En el siguiente caso tenemos que no se sustenta en efectos especiales, trata de utilizar un toque de humor, tiene cuida mucho los aspectos de las épocas en que se presentan los personajes, tratando de establecer una investigación exhaustiva para que se presenten los elementos cruciales de la época. Es por ello que se ven esta serie de aspectos. De esa manera es que pueden solventar las circunstancias de los momentos de los tiempos como tal, pues. Tratan de que los personajes utilicen un lenguaje muy marcado a la época, las características de los vestuarios y tengan mucha similitud hacia ellos. En el siguiente aspecto expone que se realiza un esquema de los textos que muestra la estructura interna. Tengo que explicarte todo rápidamente. Todo texto tiene otras tipologías como tal dentro de ella, entre ellas lo narrativo, lo descriptivo, toda esta serie de cosas. Entonces pide qué estructuras están dentro de ellas y las podemos ver en los siguientes ejemplos. Por lo menos en el caso narrativo, que es contar algo, entonces hay párrafos, en este caso se divide por párrafos para poder establecer los esquemas. En el caso del tipo narrativo, se ve en el primer párrafo que dice: la serie juega con todas las paradojas que plantean los viajes en el tiempo, pero el hecho de que se trate de un movimiento masivo, el presente se llena literalmente de refugiados temporales. En este caso podemos ver que en este esquema estructural interno se narra una circunstancia. Luego tenemos el aspecto argumentativo, que se relaciona en explicar el porqué de las circunstancias. Todo texto argumentativo se va a establecer como un aspecto justificativo de las circunstancias que estén pasando. Podemos verlo en el siguiente ejemplo. Podemos ver: Fortnite es un cóctel imposible que, sin embargo, funciona y se ha convertido en unas sorpresas de la temporada. Su mayor logro utiliza los viajes del tiempo para ponernos ante un espejo tan realista. Al final olvidamos la parte fantástica de la historia y nos quedamos solo con las que la serie respira. Aquí podemos ver que argumenta los aspectos temáticos de las circunstancias. Cuando voy a explicar esta estructura interna, establece que el texto argumentativo justifica alguna circunstancia de la temática como tal. ¿Cómo lo podemos ver? Con los conectivos que establece dentro del texto, como que sin embargo, establecen elementos de justificación dentro del texto. Luego tenemos al texto descriptivo. El texto descriptivo se va a establecer por elementos de detalles, enumerar detalles de alguna temática, de algún elemento conceptual como tal. ¿Cómo nos damos cuenta que en el texto hay un elemento descriptivo? Por el uso de comas frecuentes. Por lo menos, veamos el siguiente ejemplo. Dice: Netflix sobre un mafioso estadounidense que recalca en un pequeño pueblo noruego. La serie se articula en torno de un relato policíaco. Un inspector presente, Lara, entonces da el nombre del... Trabaja con la policía vikinga. Alfred, que interpreta el personaje de la serie, para resolver un asesinato relacionado con los desplazamientos temporales. Entonces podemos ver que aquí muestra los elementos característicos de la serie como tal. Vemos la descripción de los personajes protagonistas, qué es lo que hacen dentro de la historia. Vemos que enumera con las comas lo que realizan dentro de aquí, qué características tiene, y a su vez muestra el nombre verdadero de la persona que protagoniza la circunstancia. Entonces vemos que es un texto descriptivo. Primero, un indicador es el uso de comas. Otro indicador enumera características de los personajes.
En la siguiente interrogante dice, ¿podría señalar algunas de las 6 web en el titular y la entradilla? La entradilla es el párrafo inicial de todo reportaje. En este caso te muestro para que puedas saber dónde está la entradilla. La entradilla ocupa el título y el primer párrafo que da como un abreboca de las circunstancias que van a pasar dentro de la historia. Entonces aquí podemos ver el titular que dice: los viajeros del tiempo se convierten en refugiados. Ese es el titular. Y la entradilla sería: la serie noruega Befolknings mezcla la fantasía con una reflexión sobre la crisis de refugiados y la integración de los migrantes. Podemos ver estos dos elementos. Entonces ahora vamos a averiguar qué son las 6 web. Las 6 web son una serie de preguntas que se realizan para realizar un reportaje. En el caso del español es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurren las circunstancias. Entonces vamos a verlo en el siguiente recuadro. Se denominan 6 web porque en inglés establece el what, where, with y what, que es el último elemento que se consigue allí. Por lo menos con what, qué ocurrió, siempre se pregunta qué ocurrió o cuál es la información que se destaca. Podemos ver que en lo que es el titular y la entradilla nos expone que es la serie noruega Befolkning. Quien la realizó en esta entradilla no indica, por lo menos en este párrafo no indica quién realizó la serie, pero sí sitúa la noticia en Noruega. Cómo ocurren los hechos que contamos, explica el eje temático como tal de la circunstancia de la serie. Con relación a las otras interrogantes, los elementos no se presentan, pero sí se establecen dentro del discurso de los otros párrafos. Por lo menos las otras series de interrogantes no se contestan dentro del primer párrafo ni en la entradilla, pero se puede evidenciar en los otros elementos. Estas 6 web se utilizan es para que podamos realizar un texto periodístico. Cuando el texto periodístico cumple o contesta esta serie de interrogantes, establece que es un texto periodístico. Por ello te pregunto que si aparecen algunas. Entonces por ello vimos cuál es la que tiene y las otras se presentan en las otras partes del párrafo, en otros párrafos. O sea, por lo menos en la entradilla no se está ausente, pero en los otros párrafos se puede evidenciar el cómo ocurrió y el por qué. Bueno, viene la siguiente interrogante que dice que indiques el tema central y otras temáticas presentes dentro de ella. Dentro de la temática principal es la crisis de refugiados y la integración de migrantes. Otras temáticas presentes dentro del texto está el resolver un asesinato específicamente en ese cambio de época dentro de los refugiados. La aparición de personas en otras épocas también es otra de las temáticas que también se toca allí. Los viajes en el tiempo como tal. Entonces vemos que la temática central se va a concentrar en una situación social y las demás en otros elementos como tal que son secundarios a las circunstancias de la temática central. Luego pregunta que en el artículo aparece una serie de términos positivos y negativos relacionados a la crisis de refugiados. Clasifícalo en 2 columnas y observa qué se aplica en cada término. Después reflexiona sobre ello y cuál es la visión del autor sobre la cuestión de la postura que parece defender. En este caso podemos ver que en los aspectos positivos menciona que dentro de la historia cada migrante tiene su propio lenguaje, su propia identidad, mientras que en los aspectos negativos menciona que el impacto político que tuvo esta circunstancia como tal de los refugiados en las últimas décadas
se mostró lo peor de las sociedades contemporáneas, la mayoría en rechazo a los prejuicios de la minoría. Eso quiere decir que allí se plantea que las circunstancias que se están tomando aquí en cuenta es un aspecto minoritario como consecuencia directa de la guerra de Siria. Muchas personas se lanzaron en el 2005 a las carreteras europeas en busca de un lugar seguro. Muchos murieron intentando llegar a alguna travesía marítima. Otro de los elementos que establece es el racismo. En el caso del racismo se parapeteó dentro de la idea de la indiferencia. Se aparece una presencia masiva de musulmanes para afectar los valores europeos, cuando en realidad la principal diferencia cultural reside que venían de un país de guerra, sometidos a una dictadura asesina, circunstancias que no siempre fueron fáciles de entender desde la seguridad que otorgaba la paz. Entonces, con relación a la postura que parece defender, no defiende ninguna postura, crea un ámbito lineal en donde exponen las circunstancias que viven los refugiados, estableciendo que venían de un país de guerra, que eran clasificados como dentro de las mismas problemáticas existentes era el racismo, que lo único que necesitaban era un lugar seguro y por ello murieron, ya que tenían una serie de circunstancias vividas en una época de dictadura asesina y además estaban en la época de guerra. No establece un aspecto de postura inclinada hacia defender algo. Lo único que defiende allí es que dentro de la historia se deja entrever la identidad de cada sujeto, su vivencia, sus elementos temáticos, una identidad específica dentro de la historia. Con relación a qué función tiene la pregunta que aparece en el artículo, aquí vemos la pregunta que dice: ¿qué ocurrirá si la entrada masiva de refugiados produjese dentro del propio país desde una distancia remota, si las diferencias culturales no fuesen geográficas sino temporales? Pefore arranca cuando, entonces aquí podemos ver este interrogante creando intrigas y una visión diferente a lo que la trama plantea como tal. Crear en la persona que vea la serie, el audiovisual, crear otra perspectiva temática como tal, no solamente el contexto geográfico que se vive, sino ver también los aspectos del tiempo que tiene que vivir los personajes como tal. Luego tenemos la siguiente interrogante que establece qué postura adopta el crítico frente a la serie. Podemos ver que la postura es positiva, ya que crea intriga, revelación, respuesta ante las circunstancias que pasan en la serie televisiva. En los siguientes fragmentos establece una explicación que aparecen los personajes, los guerreros, que respiran a duras penas, pero crea un simbolismo entre la historia y lo que viven los personajes. A pesar que cuando inicia la historia, cuenta todos los hechos que tienen que vivir los refugiados y todos los aspectos negativos, establece que desde el punto de vista individual de las historias mostradas, crea una simbología, una individualidad, una identidad específica de cada uno de los sujetos para poder mejorar las circunstancias de lo vivido en el momento. Luego pide: ¿podrías hacer una ficha de la serie con los datos que se te ofrecen en el artículo? Elabora una tabla con estos datos y busca lo que falta para completarla. Estos son los datos que solicita y iniciaría de esta manera. Solicita el título original de la obra o la serie televisiva, se coloca el nombre, en qué año fue producida,
19. La duración 2 temporadas de 6 capítulos cada uno. La duración de cada uno de ellos está entre 44 y 55 minutos. ¿De qué país se establece la serie? Noruega. Con relación a la dirección, fue por Jess Lane. El guión fue Lefty Chokvik y Agnes Bogstein. Entre el reparto que tiene que ver con los protagonistas, estuvo conformado por Nikolai Craig Brooks y Kristen Kosanen. La productora que se estableció fue Rubinku TVAs. El género que se ubica es ciencia ficción y drama criminal. Luego viene la sinopsis. La sinopsis es el concepto clave de la historia. Y se establece que se desarrolla en tiempos después de un inicio de un acontecimiento a nivel global que implica el regreso físico de habitantes noruegos del pasado. Un equipo de policía de Noruega integrada por un hombre contemporáneo y una mujer vikinga multitemporal investigan los casos policiales relacionados con los retornados. Esto es para poder explicar brevemente las circunstancias de la historia. Este tipo de ficha se realiza es para crear los elementos básicos de una película, como cuando tú ves en Netflix una película, piden como una especie de ficha técnica y esto se lo denomina ficha técnica y se divide por los siguientes aspectos. La siguiente interrogante dice: normalmente los préstamos adoptados por el español aceptados por la RAE modifican la ortografía para asimilar la nuestra y adaptarse a la pronunciación, ya que se escribe como se pronuncia. Localiza en el texto 2 extranjerismos registrados en el diccionario de la lengua española. Uno de ellos está adaptado completamente, pero el otro no sigue las reglas ortográficas habituales del español. En el primer caso señala cómo se modifica. En el primer caso señala la modificación que se ha producido sobre la lengua original y dice si se trata de un cambio motivado por cuestiones ortográficas o pronunciación. En el otro se produce una excepción a una regla ortográfica e indica cuál es. En el primer caso que se puede ver con los extranjerismos es el uso de vocablos o enunciados de palabras en otros idiomas. En este caso pueden ser palabras en inglés, en italiano, en francés. Una de las palabras que se apropia aquí es la palabra el cóctel. Vemos que es una palabra en inglés, se adapta como tal en el idioma, en el español, y la normativa que usa es el uso de tildes, ya que se establece como un elemento básico del español. Por tener la mayor fuerza de voz allí, utiliza la tilde, a pesar que es una palabra en inglés. En el segundo caso, en el caso del otro ejemplo, tenemos a la palabra de la revista Variety. Allí podemos ver el uso del extranjerismo, transgrede en el aspecto ortográfico porque es el nombre de la revista, utiliza el uso de la mayúscula antes de los aspectos como tal, pero en este caso el elemento clave que se utiliza allí como otro extranjerismo para utilizarse como nombre de la revista en las declaraciones realizadas por el creador de la serie. Con relación a extraer las ideas principales del texto y elabora con ellas un resumen, aquí vamos a determinar cuáles son las ideas esenciales del texto. ¿Cómo se hace el resumen? El resumen no es más que la identificación de ideas dentro del texto exacto para construir uno nuevo. En este caso, yo fragmenté el texto de los elementos cruciales y con que vamos a construir un texto nuevo para crear el resumen. De esa manera es que se hace el resumen, con ideas exactas del texto, y podemos mover las ideas, trasladarlas una arriba, una abajo, dependiendo del orden que queramos que se presente.
En este caso podemos ver cómo se hace el resumen con los elementos fragmentados, o subrayados como ideas esenciales del texto. Entonces utilizamos las mismas ideas y lo que vamos es hacer una unión para crear una idea solamente con lo obtenido como ideas principales en el texto. Entonces se construye un nuevo texto explicando la idea del fragmento leído. Por lo menos aquí tenemos que la serie noruega Befornia mezcla la fantasía con una reflexión sobre la crisis de refugiados y la integración de migrantes, contextualizando los hechos desde el impacto político que se vivió en las últimas épocas de Europa, mostrando lo mejor y lo peor de las sociedades contemporáneas. Por otra parte, aquí vemos que utilizamos un conectivo para enlazar la idea. La serie televisiva juega con las paradojas que plantean los viajes en el tiempo, iniciando sin mayor explicación, comenzando a aparecer en el presente personas que provienen de otras épocas, desde habitantes de la prehistoria, guerreros vikingos o burgueses del siglo XXI. Y puedes observar que utilicé las mismas ideas, lo que hice fue conectarlas para crear el resumen, y de esta manera es que se hace el resumen, sin tomar posición propia del texto, solamente extraer esas ideas y construir un nuevo texto. Luego tenemos la pregunta que expresa: el texto contiene una serie de declaraciones, ¿para qué se utiliza y quién las hace? Las declaraciones son aquellos textos que en el fragmento leído están entre comillas, denominan declaraciones, que afirman una circunstancia en el texto externa de lo que se está diciendo. Por eso en el texto se encierran. Entonces, ¿para qué las utilizan? En este caso se utilizan para aclarar situaciones en el texto, justificar eventos en la trama que se muestra en la historia. ¿Quién realiza las declaraciones en el texto? En este caso, las declaraciones las realiza el creador de la serie televisiva, porque cuando hace mención de ello, entre comillas, hace mención de él y a una revista que él expone todas las circunstancias de la serie televisiva. En este caso, ¿estás de acuerdo con la opinión del autor? Justifica tu respuesta con los nuevos argumentos. En este caso, expones eventualidades acerca de un hecho histórico vivido en Europa, particularmente la situación de lo que viven una minoría, que son los inmigrantes. Partiendo de ello, cómo se comporta la sociedad contemporánea, en el caso tanto lo bueno como lo malo. Además de ello, lo transgrede con elementos fantásticos, como lo es el viaje en el tiempo, para que los personajes vivan otras circunstancias como de forma de escape para solventar la problemática que vivían en ese momento. Entonces, ¿estar de acuerdo con el autor? Sí, ya que plantea los elementos cruciales de la trama como tal, desde una perspectiva de crítica social de los eventos que vivían los inmigrantes, y desde una perspectiva fantasiosa, creando la trama por medio de circunstancias de viajes en el tiempo y otras circunstancias fantasiosas, como lo es que personajes que no están en la época determinada puedan viajar a otra época anteriores o futuras como tal.